Me hiciste pensar, Ana. Me hiciste pensar porque yo me confronto a mí mismo muchas veces y también discuto conmigo mismo muchas veces. El problema cuando yo discuto conmigo no sé quién gana, pero... Y digo, me hiciste pensar porque si hay algo en lo que en esta época, ya hace muchos años, pero si hay algo en lo que esta época, cuando soy confrontado, soy reaccionario, es precisamente con las ofrendas. En otras cosas me pasa el sentir, tal vez sentir, bueno, no, ya demasiado, para un poco. Bueno, no, esto así no tanto. Bueno, pero cuando se trata de la ofrenda, me di cuenta, escuchándote, cuando se trata de la ofrenda, cuando me escucho o siento dentro mío, no, es mucho, ahí pongo más. Y ya ni lo pienso, por eso digo reaccionario, es algo que me sale automáticamente, porque creo que el Señor me ha enseñado o aprendí la forma de vencer el engaño diabólico en la economía. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? El Señor me bendice, me bendice, me bendice, me bendice, me bendice, me bendice, me bendice. Me bendice. Todo tiempo, no dejo de sorprenderme de lo que Dios hace. Tuve tiempos en mi vida en los que era al contrario. Tuve tiempos en mi vida en los que era muy reticente a ofrendar. Y humanamente tenía mis razones. Humanamente no tenía un peso. Entonces lo poco que tenía era muy reticente. Y estaba mal enseñado también de cómo se manejaban los principios. A veces me forzaban, me obligaban a dar. Y pensando que eso servía, al contrario, yo no veía bendición. No la veía. Veía solamente que me faltaba. No veía bendición hasta que aprendí que hay que darle a Dios generosamente, voluntariamente, esperando recibir de parte de Dios, de corazón, en abundancia. Y Dios es fiel. En todas las cosas Dios es fiel. Vamos a la Biblia en unos minutos, Romanos capítulo 12, pensando justamente en el reconocimiento, en darle a Dios la honra, y en lo que hablábamos hace unos días, de la transformación. La necesidad que tenemos de reconocer a Dios, de ponerlo a Él por encima, la necesidad que tenemos de alcanzar el lugar a quien nos manda. Dios tiene con nosotros un propósito, Dios tiene para nosotros un destino, una dirección. Dios tiene con nosotros una meta. El hecho de acercarnos a Dios, el hecho de estar con Dios no es simplemente para pasar un tiempo en la iglesia. Usted no se convierte, no recibe a Jesús en su corazón para venir a sentarse a la iglesia, lo cual está bueno, lo que tiene que hacer, porque es el momento de adorar. Es el momento donde la iglesia, donde los cristianos nos reunimos para adorar a Dios. O sea, el principio espiritual de congregar, por eso tanto insistimos con esto y a veces hay que romper algunas otras ideas. El principio de congregar no es el de recibir bendición, no es ni siquiera recibir una palabra. El principio de congregar es juntarse para adorar. Nos juntamos para adorar a Dios, nos reunimos para adorar a Dios, para bendecirlo, para reconocerlo, para exaltarlo, para que Él se ponga en primer lugar. Ese es el propósito de congregar. Y en medio de eso, ahí sí entonces, cuando adoramos a Dios, cuando Dios recibe la alabanza y la gloria, cuando Dios se empieza a mover, cuando Dios desciende, entonces también Dios habla y Dios bendice. Eso es lo que significa, no me cambies, no saques de ahí, Mateo 6:33, ese versículo que tantas veces mencionamos, que dice, busquen primeramente el reino, una palabra muy usada y muy mal entendida. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. ¿Qué significa? Busque a Dios. Una vida de reino empieza desde el pensamiento, del reconocimiento, todas las cosas que tienen que ver con su vida en su relación con Dios. No es solamente congregar como lo estoy diciendo, una vida de buscar a Dios y ponerlo en primer lugar. Busque el reino de Dios, no las cosas que necesita, y si busca a Dios y lo adora, va a recibir lo que necesita. Si busca lo que necesita, tal vez reciba solamente lo que necesita, pero no a Dios. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿Cuál es el negocio de poder tener simplemente un bien
si no tiene el que mantiene el bien, el que produce el bien y el que le hace a usted dar la sabiduría para seguir desarrollando ese bien? Nos convertiríamos, por el contrario, simplemente en aquellas personas que dependen de un subsidio, dependemos de una ayuda social, dependemos de un plan. Lo que está bueno en el momento que es necesario, pero uno no puede pasarse el resto de su vida viviendo dependiendo de un plan de asistencia. Porque si una persona depende toda su vida de un plan de asistencia, entiéndame lo que le voy a decir, bien objetivamente, usted es un discapacitado social. Por alguna situación no puede manejarse por sus propios medios, físicamente o intelectualmente. Tal vez tiene un problema neurológico, psiquiátrico o físico que le impide, tal vez, porque hay muchos casos donde tienen problemas neurológicos, psiquiátricos o físicos y también pueden suplirse a sí mismos, que le impide poder alcanzar, poder trabajar y desarrollarse. Pero usted no está en ninguna de esas condiciones. Entonces no podemos vivir dependiendo de un plan de asistencia social. Vivimos dependiendo de aquel que, otra vez vamos al mismo punto, merece honra, gloria, al que debemos adorar. Entonces venimos a darle a Él, lo buscamos a Él y Él nos da, junto con Él, todo lo demás. Junto con Él nos da todo lo demás. Cuando entendemos ese principio, entonces somos transformados y somos bendecidos. No hay mejor cosa que ponerlo a Dios en primer lugar. Romanos 12, fíjese cómo empieza precisamente mostrando que depende de nosotros el ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. O sea, Dios es Dios. ¿Sí, no? Por las dudas, le queda claro. Dios es Dios. Dios está por encima, Dios es más grande, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios es eterno. ¿Sí? Ok. Pero no depende de Él que usted lo ponga en primer lugar. Depende de mí. Dios es Dios y puede hacer todas las cosas. Sí, pero Él no hace todas las cosas. Él hace determinadas cosas y entre esas cosas determinadas que hace, alguna de las que hace es pedirle que usted haga. ¿Y pero por qué no lo hace Él? ¿Y por qué no? Porque es así. Porque, a ver, voy a tocar un poquito las emociones, cosa que no me gusta, pero muy suavecito, no voy a hacer nada extraño. Cosa que no me gusta, digo, pero usted con su pareja, tanto hombre como mujer, cualquiera. Si no tiene pareja, con sus hijos. No tiene hijos, una amistad. O sea, cualquiera de los ejemplos sirve para esta situación. ¿Por qué quiere que esa pareja, hijo, amistad esté con usted? ¿Por amor o por conveniencia? Y pero aunque sea total que esté un rato conmigo, le tiro unos pesos para que venga a tomar mate. O para que me escuche un rato, para que me acompañe, a pasear o al cine. ¿No sirve? ¿No sirve si le tiro unos pesos? Y si lo que yo quiero es compañía, ¿no sirve? Si lo que le estoy escapando es a la soledad, ¿no sirve? Si necesito ser amado, querido, cuidado, entendido, escuchado, ¿no sirve tirar unos pesos? Pero le aseguro que si tira unos pesos va a conseguir más de uno, ¿no? Y capaz que no tiene que ser mucho, capaz unos pesitos nomás. Ahí es todo precio, pero bueno. Ahí es todo precio. Bueno, algunos no con unos pesos, algunos tal vez creyendo que no están tirando unos pesitos, tiran otras cositas. Entonces dan otro tipo de bienes, desde físicos a también materiales, creyendo que de esa manera consiguen el amor. Bueno, entonces, si nosotros humanamente, siendo cuadrados como somos humanamente, no nos gusta eso y entendemos que eso no es productivo, que en definitiva no nos hace bien, que no me sirve, ¿por qué Dios no va a hacer lo mismo? Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad, y no porque Él nos ponga un chip en la cabeza, que seamos todos robotitos y digamos Dios es primero. No sirve para el plan de Dios. Lo que sirve para el plan de Dios es que uno decida voluntariamente, así como le decía antes de la ofrenda, uno decida voluntariamente seguir a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Cuando llega a ese punto, su vida es bendecida. Entonces, hacia eso apunta Pablo cuando empieza a hablar. Os ruego,
Le empieza pidiendo por favor a los romanos, a los cristianos de Roma. Les ruego. Parece que ellos mucho no querían. O no les interesaba. O estaban en otra. Les ruego. Me da la sensación a veces cuando yo leo, este es uno de los, siempre digo versículo favorito, tengo una lista como de 350.000 versículos favoritos, ¿no? Bueno, sí, me doy cuenta cuando lo digo, pero es verdad, este es uno de los que está ahí siempre, junto con Jeremías 29:11, Salmo 91:7 y algún otro más por ahí, son los que están siempre ahí, porque habla mucho, me llena mucho este texto. Habla mucho de principios bíblicos, habla mucho de transformación, habla mucho de mi decisión, de mi voluntad, de lo que Dios quiere y lo que tengo que hacer. Me confronta mucho. A mí personalmente. A mí me gusta ser confrontado, como te decía antes cuando estaba cerrando la ofrenda. Me gusta ser confrontado. Me gusta que me critiquen. Todos piensan que no. Piensan que no, la gente hasta me han dicho que a mí no se me puede decir algo en contrario, me han dicho que no me gusta la crítica, que no acepto la crítica, me han dicho que soy soberbio y hasta me han dicho no conozco a nadie más soberbio que vos. Hasta ese punto. Pero al contrario, me gusta que me critiquen. Porque cuando me critica, yo me analizo, escucho si tiene razón, si no. Si tiene razón, cambio porque quiero mejorar. Si no tiene razón, aguántatela. Porque vamos a ser equitativos. O sea, me dan un sopapo y te lo devuelvo. La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Bueno. Si no tenés razón, aguántatela. Pero si tenés razón, perfecto. Dicen que yo no quiero darle la razón a nadie. Es mentira. Yo le doy la razón, pero tiene que tenerla. Porque si no, como lo que digo recién, que para que te sientas bien te voy a dar la razón. Hay un sinvergüenza por ahí que tiene guardado una captura de pantalla con un mensaje de WhatsApp mío donde le dije, tenés razón. Y el sinvergüenza lo tiene guardado y me lo muestra cada vez que puede. No tengo problema en dar la razón, no tengo problema en pedir perdón, en absoluto, nada. Me gusta ser confrontado, porque eso me lleva a ser mejor. Quiero ser mejor. Quiero estar en otro nivel. En todas las áreas quiero estar en otro nivel. Quiero estar en un mejor nivel humano, en un mejor nivel de entendimiento. Quiero saber más, quiero conocer más a Dios. Quiero estar más preparado, quiero saber hablar mejor, quiero poder expresarme mejor, quiero poder manejar las cosas de otra manera. A veces escucho a algunos puntuales predicar. No sigo a mucha gente, pero hay 2 o 3 que me gustan mucho. Y los escucho a tal o cual predicar y digo, wow, ¿por qué no podré predicar así? Quiero. Para eso necesita, qué curioso, ¿no? Como le dije antes, el reconocimiento de que soy falto, de que no llego, de que me falta algo, de que tengo un agujero, que se me corrió un patito de la fila. Es necesario decir, bueno, me falta esto. En esa necesidad, en ese reconocimiento, es donde yo tengo que tomar la decisión de ir a Dios, de hablar con Dios, de decirle a Dios, de ponerlo a Dios en primer lugar. Les ruego. Parece que Pablo estuviera diciendo, por favor, porque si no Dios se va a sentir mal. Parece que dijera, dale, de onda te lo pido. Dice 2 Corintios, a ver Mati, poneme, 2 Corintios 5:20. Mire lo que dice Pablo cuando se presenta a los Corintios. Dice, así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, y ahí vuelve al mismo principio de lo que él estaba diciendo antes. Como si Dios rogara por medio nuestro. Embajadores, en nombre de Cristo, yo vengo a hablarte en nombre del Señor, como si Dios te pidiera, por favor, como si Dios rogara en nombre nuestro, por medio nuestro, y ahí dice, reconcíliense con Dios. Qué loco, ¿no? Porque en definitiva necesitamos a Dios y dice, Dios te pide, por favor, reconcíliate con Él. El único que sale beneficiado en esto no es Dios. O sea, Dios no tiene, no aumenta el valor de las acciones de Dios porque tenga más cristianos. O sea, a él no le cambia absolutamente nada, solamente la necesidad del corazón del amor de Dios. El único beneficiado por reconciliarse con Dios no es Dios, somos nosotros. El único condenado o el único que pierde por no reconciliarse con Dios no es Dios.
somos nosotros. Aún así, sin embargo, Dios dice, o Pablo dice, como si Dios rogara por medio nuestro, reconcíliense con Dios. Vuelve a Romanos, por favor, 12. Ahí en ese contexto que Pablo dice, les ruego. Y quiere convencer al pueblo. Quiere hacerlo hacer un balance de bien y mal, de pro y contra. Quiere hacer un balance de, bueno, mira, te conviene hacer la cosa con Dios porque... Entonces les dice, por tanta misericordia, por la misericordia de Dios, o como dice la NBI, por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes, entonces te recuerda, no, che, mirá lo que Dios hizo. Y yo digo, ¿no? Otra vez en la confrontación. Yo no tengo que acercarme a Dios, o agradecer a Dios, o honrar a Dios, o adorar a Dios por lo que Él hizo. Porque, en definitiva, siendo muy estricto en la palabra, Dios no tiene por qué haber hecho nada. Y sin embargo lo hizo. Dios podría actuar como los reyes de la Edad Media. Dios te da refugio. Te mete a vivir en la ciudad. Estás detrás de los muros. Dios te da refugio. Ya está. Bancátela, conformate. Te libró de los enemigos. Te salvó del ataque de los extraños. Te libró de las fieras. Te metió adentro de la ciudad. Listo. Ahora, reyes de la Edad Media, pagale a Dios. Viví para pagarle a Dios. Viví para pagar impuestos. Nada es tuyo. Ni tu vida, ni tu familia, ni tus bienes, ni tu campo, ni tu riqueza. Nada es tuyo. Todo es del rey. Paga. Y si al rey de golpe hizo una comida tan grande que no le alcanzó, no sé, dame más. O sea, Dios tendría el derecho de hacer eso. Porque nos creó, porque nos salvó, nos rescató, nos redimió, se dice, y porque nos sostiene. Son principios legales. Eso es teología. Yo se lo digo en forma sencilla para que usted entienda y no se aburra con la aburrida teología. Pero eso es teología de Dios, así se llama. El derecho que tiene Dios sobre el hombre. Principios legales que dicen que Dios puede hacer lo que se le canta la regalada gana, como diría el Chavo, con nosotros. Sin embargo, nos ruega, por favor. Y Pablo nos quiere convencer, por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes, por las misericordias de Dios, es necesario que tomemos una decisión. La bendición que viene en un ratito, un par de versículos más. Y la bendición y la transformación requiere de mi intervención. La bendición de Dios depende de mi decisión. Dios hace todo por mí, pero hasta que yo no decida que Dios haga todo por mí, yo no recibo el efecto de lo que Dios hace por mí. Decía anoche, terminando casi el mensaje, la salvación es de Jehová. Jonás, capítulo 2, no recuerdo qué versículo es. La salvación es de Jehová. Sí, Él lo hace, la salvación proviene de Dios. Él me la da, Él me la brinda, Él me la regala, no cobra nada. La salvación proviene de Dios. Pero ¿en qué momento yo soy salvo? Cuando yo decido recibir lo que Dios me da. Si yo no recibo lo que Dios me da, no hay salvación. O sea, la salvación está, pero yo no la disfruto. Si usted le sirven una buena comida, esa que le digo que tiene que dar gracias, y no la come, ¿disfrutó la comida? ¿Se la sirvieron? ¿El que se la dio cumplió con lo que tenía que hacer? El que se la dio va a recibir un beneficio, un premio, un galardón, un reconocimiento, qué sé yo. ¿Va a recibir, por decir, la paga de su trabajo? Hizo lo que tenía que hacer. Ahora, depende de usted si lo disfruta o no lo disfruta. Es más, váyase a un restaurante, pida la comida, que le sirva la comida y no la coma. ¿La tiene que pagar o no? Acá no hay tu tía. Distinto es si no te la sirven, qué sé yo, cualquier situación. Pero te la ponen ahí y vos, no como. ¿Tenés que pagar o no tenés que pagar? Usted decide si recibe el beneficio y la bendición de lo que Dios ha decidido darle. Por eso, les ruego, está llamando
a mi decisión. Tus decisiones edifican tu destino. Tus decisiones edifican tu futuro. Tus decisiones tienen que ir acompañadas de algo más que una decisión. No alcanza con decidir. Dice el libro de Proverbios, dice que uno puede decir que va a hacer, pero no hace. Y que eso es como si fueran nubes sin agua. O sea, tiene aspecto de que va a hacer tal cosa, parece que va a llover, pero nunca llueve. Entonces son nubes sin agua. Vive puramente de apariencia, puramente de hablar. Jesús menciona eso sobre la higuera. Que vi yo la higuera, estaba llena de hojas, aunque no era tiempo de higos, pero estaba llena de hojas. Entonces, como dice Jesús, tuvo hambre, ¿ve? Jesús tuvo hambre también, mire. Tuvo hambre, fue a la higuera y dijo, che, higuera, dame un higo. Y como la higuera no tenía, no le dio. Y el concepto erróneo de que dice Jesús se enojó y maldijo la higuera porque no le dio, es un concepto erróneo, una mala interpretación. Lo que hizo Jesús cuando vio la higuera, que parecía que era, pero se estaba mandando la parte, no era todo chamullo, parecía que era, pero no había nada. Lo que hizo Jesús fue simplemente decirle que cumpla su propósito, que nunca nadie más coma fruto de vos. Dejó de cumplir su propósito, se murió. Dejó de hacer aquello para lo que existía, se murió. No la maldijo, no la secó. Si hubiera tenido fruto, no hubiera sido secada. La apariencia no sirve delante de Dios. El mostrar una imagen no sirve delante de Dios. El decir soy o tal, soy así, no sirve delante de Dios. Te tiene que ir a Dios, reconocer a Dios y tomar la decisión. La decisión requiere de algo más. No solamente decidir, requiere una acción. Yo decido. La decisión requiere de una acción. Decido y hago. Decido y hago. No decido y me quedo. Decido y hago. Sus decisiones marcan, edifican, determinan su destino. Mañana viene a la iglesia, no viene. ¿Te sirvió la decisión? La decisión fue buena. ¿La practicaste? No. ¿Vas a recibir la bendición? No. Mañana empiezo la dieta. El gran engaño de la humanidad. Estuvo un mes pensando, intentando decidir, un mes luchando, diciendo, bueno, sí, el lunes empiezo la dieta. Ya está, fue tanto el esfuerzo que aplicó para decidirlo, que ya está, la mente le dijo, listo, viejo. Entonces el lunes siente como que ya lo hizo. Por eso cuando toma una decisión tiene que en el momento hacerlo. O buscar la manera de preparar para hacerlo, no espere, en el momento tiene que hacerlo. Por eso todas las veces que dijo, voy a cambiar, tiene que cambiar. Dice Edwin Kuhl, fue un ministro, conferencista, escritor cristiano, famoso en los 60. Escribió en uno de sus libros, es un principio, en uno de sus libros dice, el cambio no es cambio hasta que cambia. Parece un juego de palabras tonto, pero el cambio no es cambio hasta que cambia. Usted puede hablar mucho, pero hasta que no se ve. En argentino sería, en la cancha se ven los pingos. Es lo mismo. Mucho bla, 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 pero el cambio no es cambio hasta que cambia. El cambio no es cambio hasta que cambia. Pero yo sigo ahí luchando. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que pongan su vida en adoración, que presente su vida en el altar de Dios, que se considere a sí mismo un sacrificio. ¿Qué significa un sacrificio? Significa que esté dispuesto a morir. No a que lo maten. Ojo, que tal vez en algún principio, en alguna situación, tal vez eso sea necesario, el estar dispuesto a. Pero no es lo que está diciendo, sino estar dispuesto a dejar tu pensamiento, tu razonamiento, tu cabezadura, tu terquedad, tu sabiduría.
Dejar tu conocimiento, dejar toda tu experiencia, dejar todo eso. Sacrificio vivo. Reconocer que Él es más que yo. Él lo merece. Reconocer que tengo que venir delante de Él. Reconocer que todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. No, pero que si yo no me levanto a las 4 de la mañana, no tengo un plato en la mesa. Y te levantás porque Dios quiere que te levantes, viejo. No, pero que si yo no me rompo el lomo, y si Dios te hace así, te toca nada más, o simplemente, cuando yo digo Jeremías 29:11, Dios tiene los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, y digo que me impacta eso mucho porque me está diciendo, Dios piensa en mí. Más allá que todo lo que diga, yo me quedo en eso, Dios piensa en mí. Un instante, un momento, un día en el que Dios deje de pensar en usted. ¡Chau! Se te cortó el chorro. Un día en el que Dios deje de tenerte en cuenta. Un día, mire, voy a hacer algo muy religioso o evangélico o antiguo o ignorante. Un día que Dios diga, no sale el sol. No que esté nublado. No estoy diciendo que esté nublado. Estoy diciendo, sigue de noche. Un día. ¿Tiene idea de las catástrofes que pueden llegar a producirse? ¿Tiene idea del daño económico que eso puede llegar a producir? Porque solamente nosotros pensamos en lo nuestro, pero a gran escala, las cosas que eso podría llegar a hacer, todo proviene de Dios. Por eso reconocer que Él está por encima, reconocer que Él es superior, reconocer que es más grande, reconocer que yo, en definitiva, para poder ser transformado, para poder ser bendecido, tengo que reconocer que Él es más grande y tengo que venir delante de Dios. Tengo que doblar mi cabeza, doblar mi espalda, doblar mi cuello, duro de cerviz. ¿Por qué Dios dice tantas veces, y usted lo habrá leído, supongo, y si no, búsquelo en la Biblia, los versículos que dicen duro de cerviz? ¿Qué significa? ¿Qué tiene? El tipo no tiene rectificación de columna, tuvo un accidente y anda con cuello ortopédico, entonces anda así. No, ¿qué es duro de cerviz? Que sos tan soberbio, viejo, que no sos capaz de bajar la cabeza. Mira qué sencillo que es. No sos capaz de hacer esto. Ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Sos tan soberbio que sos de aquellos que dicen, yo delante de Dios me inclino, pero no delante de los hombres. ¡Mentira! Mentira soberbia es esa. Eso es como lo que dije antes. Es fácil decir, Dios es más grande, pero no más grande que yo. Es una mentira. Si no estás dispuesto a humillarte delante de una persona, es cuento que estás dispuesto a humillarte delante de Dios. Si no estás dispuesto a pasar vergüenza o a pasar el ridículo, es cuento que estás dispuesto a humillarte delante de Dios. Si no estás dispuesto hasta que te humillen, te avergüencen, te señalen, te insulten, es cuento que estás dispuesto a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con tu vida. Recuerdo un testimonio de Marcos Witt, 10 minutos termino. Me parece que lo había escrito en un libro que él escribió hace muchos años, que cuenta el testimonio de la canción de Renuévame, la conoce, ¿no? Bueno, cuenta primero cuándo la escribió, en qué contexto la escribió, que se estaba bañando. Mire qué espiritual tipo. Se estaba bañando y en ese momento estaba orando, bañándose estaba orando. Entonces le empieza a decir a Dios, Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, o sea, algún problema tenía. Ojo que uno a veces ve a los grandes y dice, wow, el gran santo. No, tenía el mismo conflicto que usted. Por algo el tipo le dijo a Dios, ya no quiero ser igual. Y a veces nosotros nos asustamos cuando cometemos algún error. Inmediatamente, estuve ministrando a un joven ayer, inmediatamente cometemos un error, cometemos 2 errores. Entonces, ¿cómo lo soluciono? No vengo a la iglesia, me da vergüenza. Cuento, mentira. Al contrario. ¿O vos te da vergüenza ir al médico y decirle me siento mal? No, ¿qué va a pensar el médico? Vas al médico cuando te sentís mal. Entonces no sirve, bueno, parece que volviera al punto de la higuera. Hay que mostrarse como uno es realmente, hay que mostrar las cosas como son realmente. Hay que poner a Dios en primer lugar, hay que reconocer a Dios que Él está por encima. Hay que darle a Dios toda la gloria, hay que adorar al Señor. Hay que adorar al Señor.
Presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, entendimiento y decisión. Culto racional significa tomar la decisión consciente de adorar a Dios. Culto racional significa yo decido adorar a Dios, yo decido presentar mi vida, yo decido darle a Dios, yo decido presentar mi vida entera, todo mi ser, mis pensamientos, mi palabra, mis pies, como decía, las pies son manos, dijiste cuando estabas orando, ¿no? Presentar delante de Dios, yo decido, culto racional. ¿Por qué lo tengo que decidir? Porque es la única manera que mi vida sea bendecida. Si usted quiere una vida bendecida, si usted quiere ver un futuro bendecido, si quiere ver bendición en su casa, si quiere ver bendición en su economía, tiene que poner a Dios en primer lugar, tiene que presentar su vida en sacrificio, tiene que adorarlo a Él y reconocer que Dios está por encima. Dejar su pensamiento, versículo 2, dejar sus pensamientos, dejar su razonamiento, su sabiduría, como le decía hace un rato. Porque yo tengo tantos años en el Señor, porque cuando yo ministraba tanto, cuando yo hacía esto, cuando yo predicaba, porque tantas cosas, porque así que bla, que tú, bla, bla, bla. Uno me dijo una vez, después, ¿sabes qué otra cosa me dicen, Ana? Que yo hago catarsis cuando digo estas cosas. ¿Qué catarsis? ¿Cómo que hago? Yo no necesito hacer catarsis. Yo cuento los testimonios de las cosas que Dios hace para que usted sepa las cosas que pasan, que le pueden pasar y cómo salir adelante. Yo no necesito hacer ninguna catarsis. Yo sé lo que es estar caído, muy caído, bajo, bien bajo. Yo sé lo que es estar en el último de los pozos, en la peor desesperación y necesidad. Yo sé lo que es tocar fondo, más fondo que fondo. Entonces, ¿qué catarsis? Igual. Me dice, no estoy de acuerdo con la manera que ministras a los jóvenes. Mirá qué bien, le digo yo. Sí, porque yo tenía 200 jóvenes. ¿Y dónde están ahora, le digo? Se terminó la conversación. Se terminó la conversación. Romper todo lo que nosotros edificamos en nosotros para dejarlo que sea Él que dirija nuestros pasos. No se conformen a este tiempo, a este siglo, a este sistema, a esta vida, a este mundo. No se amolden, no sigan la forma de este mundo, no se comporten de la misma manera. Estaba pensando ayer, para el mes de septiembre voy a hacer un escrito que tiene que ver sobre las elecciones. Por primera vez voy a ser un poquito más específico o directivo sobre la manera en cómo votar. Hasta el 2017 fui 100% bíblico, voy a seguir siendo 100% bíblico, pero voy a dar un poco más de dirección, de qué, no a quién, sino de qué manera, qué es lo que tiene que poner en primer lugar y cómo tiene que aprender hacer algunas cosas. No me quiero adelantar, faltan 3 meses todavía. No me quiero adelantar a eso, pero lo voy a hacer porque estamos viviendo tiempos complicados y al mismo tiempo en que la iglesia se está levantando como nunca antes. Entonces la iglesia tiene que prevalecer, la iglesia tiene que estar por encima. Estamos pasando algunas situaciones, hasta estoy teniendo discusiones con amigos sobre ese tema. Porque algunos amigos, por ética, deciden sujetarse a los caprichos de la política. No, queda mal, vamos para allá. No, queda mal, no vamos a tal lado. Digo, vos estás loco, ¿cómo fulanito, sea quien sea, te va a decir a vos que sos pastor y que estás por encima? Te va a decir a dónde podés ir o a dónde no podés ir. No, no vayas no te saques foto con fulano porque el otro nos está bancando y queda mal. ¿Vos estás loco? ¿Qué te comiste? Estamos por encima. Entonces tenemos que actuar con la sabiduría y con la capacidad que Dios nos dio. Vamos a encontrarnos, a confrontarnos con ese texto que hace 2 años le vengo diciendo. La Iglesia tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos de la sociedad. Nos vamos a confrontar con eso. Usted tiene la capacidad de decidir. Entonces tiene que saber de qué manera tiene que decidir. Porque tenemos muy mala información de qué manera, qué es lo que conviene a la iglesia, qué es lo que no le conviene a la iglesia y dónde es el lugar que la iglesia actúa y cómo tiene que actuar la iglesia. Y no le hablo de partido, nunca me va a escuchar hablando de partido, sino le hablo de principios. Pero eso falta todavía un par de meses. Bueno, voy terminando ya porque se hizo tarde. No se conformen a este siglo, sino transfórmense
Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Cambie su cabeza. No piense como pensaba. Tenga un pensamiento nuevo, un entendimiento nuevo. Empiece a pensar según los tiempos nuevos, no los tiempos nuevos del mundo. No se conforme a este siglo. No acepte las cosas nuevas. Tenga un pensamiento nuevo según la manera nueva en la que Dios obra. Pero como Dios no es el mismo, Dios es el mismo y siempre se adapta a los tiempos en que viven. Dios es el mismo, no nos hace hoy vestir de túnica. Dios es el mismo, no nos hace andar con determinado, cortarnos el pelo de tal forma, usar tal tela, usar tal sandalias. Dios es el mismo, pero el mismo Dios se adapta a los tiempos que avanzan. Entonces, pensamientos renovados según el Espíritu de Dios y la manera en que Dios se mueve en este tiempo y las cosas que la Iglesia van a hacer en este tiempo. Transfórmese por la renovación de su entendimiento hasta que no entienda, hasta que no cambie su cabeza para entender qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios se quiere mover, hasta que no cambie su cabeza, entonces no va a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere entender cuál es la voluntad de Dios? ¿No está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Le parece exigente? ¿Le parece demasiado? ¿Le parece abusivo? ¿Le parece que pide mucho? ¿No entiende cómo Dios se mueve así? ¿No entiende por qué Dios se mueve así? ¿No entiende por qué Dios bendice a este y al otro no? ¿Porque Dios sana a este y al otro no? ¿No entiende? Puede ser que no lo entienda. ¿Qué hay que hacer para entenderlo? No se conforme a este siglo, sino transfórmese por la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y leo lo que resta nada más, 4 versículos más. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y me detengo en esta palabra para ir terminando, úsese conforme a la medida de la fe. La fe proviene de Dios. Dios me da la fe, pero el ejercicio de la fe depende de mí. Dios me da la salvación, Dios me da la bendición, pero disfrutarlo, recibirlo, depende de mí. Dios tiene misericordia, Dios abre los caminos, pero que yo decida ponerlo en el primer lugar, depende de mí. Siempre depende de mí. Si tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Seguí. O si de servicio, en servir, el que enseña la enseñanza, seguidos más. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el último. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Lo que reciba de Dios, hágalo. Eso quiere decir, lo que tiene de Dios, úselo. Lo que Dios le dio, póngalo en práctica. Siempre depende de mí. Mañana entramos en el segundo semestre, el famoso segundo semestre que nunca viene. Bueno. Mañana entramos en el segundo semestre de este año. Mañana, a partir de mañana, empieza un tiempo que es igual, pero las decisiones tienen que ser renovadas cada día. Viene un tiempo difícil humanamente, socialmente, económicamente, políticamente, moralmente, pero viene un buen tiempo para la iglesia. Usted decide. ¿Cómo quiere que le vaya? Usted decide. Si quiere que le vaya bien, que le vaya mal. Usted decide si va a ser bendecido o no. Usted decide si va a crecer o no. Usted decide incluso si va a ser prosperado o no. Usted decide. No depende, además, no depende del sistema económico, no depende del gobierno, no depende de la economía, no depende de un ministro, no depende de Cristina, no depende de Macri, no depende de nadie, depende de uno solo y de otro. Depende de Dios para que dependa de mí. Depende de mí para que dependa de Dios. Tome las decisiones que lo acerquen a Él.